y fuéramos incrementando, miren, porque aquí, pues obviamente, en tanto se aleje del eje del cero entre y y x, pues va aumentando, obviamente, no la escala, en este caso logarítmicamente, si fuéramos aumentando la concentración del agonista. Sí se mantiene el efecto para cada uno, para cada vez que sigan, que estén compitiendo, pero aumentando la concentración del antagonista con respecto, del agonista con respecto al antagonista. Pero aquí lo que les decía, por eso la puse. Miren cómo va creciendo la flecha. Se va haciendo más grande, más marcada, porque la concentración va aumentando. Si llega a 100 nuevamente a su máximo efecto, sí, porque acuérdense que está compitiendo. Si nosotros aumentamos muchísimo más la concentración del agonista con respecto al antagonista, se vence ese antagonismo competitivo y regresa siempre a 100. Pero miren cómo hay un corrimiento del trazo de cada uno de estos, de este. ¿Cómo hay un corrimiento del trazo? ¿Por qué? Porque está ocupando más concentración, ¿vale? Más concentración del agonista para vencer este antagonismo competitivo. Por eso se llama aquí antagonismo competitivo. Lo puse para que viéramos claramente con este ejemplo cómo es que hay ese corrimiento hacia la derecha al aumentarse esa dependencia de concentración del agonista para poder vencer el antagonismo competitivo. Y ahí como debemos imaginarnos, está la proteína, el receptor, esa macromolécula insertada dentro de la bicapa de fosfolípidos. Pues es lógico pensar que si están compitiendo, habrá cierto número de moléculas del agonista con respecto al antagonista competitivo. Entonces están compitiendo, entonces empieza a disminuir la concentración. Pero cuando aumentamos el agonista, en este caso pues sería un agonista total, ¿qué ocurre? Si aumentamos tanto la concentración que desplace de la vecindad, de la cercanía del receptor, permítame, voy a abrir tantito mi camarita a ver si con eso queda un poquito más claro. Si está el receptor y hay muchas moléculas de agonista total y antagonista competitivo, están compitiendo obviamente, ¿no? Porque uno le puede ganar al otro. Pero si incrementamos tanto la concentración del agonista que le gane el estar en la vecindad del receptor, llegará un momento en que lo desplazará, lo echará para atrás y quedará solamente adelante el agonista. ¿Por qué? Porque es muchísima cantidad, es muchísima concentración y desplaza al antagonismo, ¿sale? Entonces, todo el protagonismo se lo lleva el agonista total, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque lo supera, incluso a lo mejor puede llegar hasta 1000 a 1 en la vecindad del receptor, ¿sale? Entonces, pues le va a ganar y de esa manera se vence este antagonismo competitivo. Ahora sí cierro mi camarita para continuar y que no se nos vicie la conexión. Y bien, pero ¿cómo más? ¿Qué más podemos ver? Si yo grafico, miren, esta es la conclusión, miren, de este tema. Si yo junto todo en una sola gráfica, aquí ya se ve de otra forma. Igual lo mismo, siempre semi-logarítmico, desde que yo les indiqué en ese punto en la clase pasada, semi-logarítmico. Si yo pusiera todos los ejemplos que les había dicho para esta temática, ¿cómo se vería? Y esta figura se llama regulación de la actividad de un receptor con fármacos con selectividad configurativa. Si pudiéramos graficar el nivel de respuesta, que en este caso pues, son unidades arbitrarias, pues es un ejemplo, y en este caso el logaritmo de la concentración del fármaco, ascendiendo obviamente desde el cero, ¿qué veríamos? Por ejemplo, para un agonista completo, miren, para un agonista completo, ¿cómo lo veríamos? Pues sería el máximo de respuesta, ¿no? Que sería en 200 casi, ¿no? En 200 casi. Pero observemos esta partecita. ¿Qué podríamos entender aquí? Es el receptor, miren, inactivo contra, o en el otro lado, el receptor activo. Este sería el fármaco. Siempre D será el fármaco. ¿Qué está haciendo? Está, ven que veíamos hace ratito, que está, ¿cómo decía? Déjenme lo checo. Ok, sí. Está haciendo que el receptor esté en su forma activa.
en su conformación activa, para ser más formales. ¿Sale? Y en el caso del agonista parcial, miren, se ve más bajita, más chaparrada, por decirlo, con respecto al agonista completo. ¿Por qué? Porque miren, D, que es el fármaco, está seleccionando al receptor en su conformación activa, sí, pero miren, como es parcial, parte del receptor se queda en su conformación inactiva. Vale, esta es otra forma de verlo. Entonces, en esa conformación inactiva lo está ocupando el fármaco, en esa conformación inactiva. Entonces, la respuesta pues es entendible, no se queda así disminuida. Ok, ¿qué pasa en un compuesto inactivo? Ojo, miren lo que voy a mencionarles. Obviamente, cuando nosotros trabajamos con sistema biológico, no es una ay, ¿cómo les diré? Es una entidad que tiene, pues, actividad, ¿no? Ya sea que hablemos de célula, de tejido, de un órgano aislado, o del animal íntegro incluso, está en movimiento, tiene un funcionamiento basal, no está en cero. Por eso es que este gráfico, miren, empieza en 100, aunque es arbitrario, pero sirve de ejemplo para esto. Tiene un funcionamiento mínimo funcional, es un funcionamiento basal. Nunca va a estar en cero. ¿Por qué? Porque la preparación está activa, está viva, está fisiológicamente activa o farmacológicamente activa, si le quieren llamar así. Entonces, como este es un compuesto inactivo, ven que yo les comentaba de algo que se llama antagonista puro. Miren lo que está haciendo. Al igual, a la par, ambas conformaciones inactivo-contractivo están iguales. Está en su mínimo funcionamiento basal, pero obviamente pues, no puede ser cero. ¿Sale? ¿Se puede medir? Sí, pues, pero sería el cero. Sería el funcionamiento mínimo basal. ¿Podemos graficarlo? Claro. ¿Cómo? Sin hacerle nada a la preparación. Abro mi camarita otra vez. Hagan de cuenta, ven que yo les decía, a ver, lo voy a cambiar tantito. El del músculo, el de la contracción del músculo liso. Podríamos graficarlo, sí, pero aquí ambos están estimulando. Ambos están estimulando. Bueno, pues si yo la preparación la monto y la precargo sin hacerle nada y registro los cambios, los supuestos cambios, ¿qué vería? Pues si es fuerza de contracción, aquí, fuerza de contracción, pues vería que no está en cero. ¿Por qué? Porque la preparación está activa, las células están vivas, obviamente dentro de una solución fisiológica a temperatura controlada, para solamente medir los factores que yo quiero medir. Entonces veríamos que tiene un basal. Pero ahora sí, a partir de ese basal, que es este, yo le puedo estimular. Por ejemplo, si es músculo liso, pues puede ser noradrenalina en una concentración que yo sepa y le pongo noradrenalina. Pues lo más probable es que haga esto, ¿no? Pero fue a partir de este. Y a partir de este se miden los cambios. No es que sea el cero, es su basal. Es su comportamiento basal, sin estímulo. Hagan de cuenta, sin estímulo. Ahí quedó un poquito. Déjenme, no, ahorita. Sin estímulo. Cuando yo le estimulo, ¿qué pasa a partir de él? Asciende, ¿no? Porque estoy incluyendo noradrenalina. ¿Sale? Y uno puede pensar, ¿pero para qué le ponen noradrenalina usted si ya se sabe lo que hace noradrenalina? Claro, pero yo puedo incluir noradrenalina para ver todo el caminito que ya les he estado presentando y se lo voy a presentar en tipos receptores, ya se sabe. Pero ¿qué más puede depender de esa interacción de noradrenalina con su receptor? Alfa 1 en el músculo liso. ¿Sale? Además de generar influjo de calcio, de generar contracción, entonces, ¿qué más? ¿Qué más proteínas están implicadas? ¿Qué más proteínas se afectan? ¿Sale? Pero ya hace parte de algo conocido para ir a otras preguntas. ¿Por qué? Porque esas preguntas ya se contestaron. De todo el caminito que sigue noradrenalina hasta generar contracción del músculo liso. Y por ende el vaso se vasoconstriñe. Pero ¿qué más puede haber? Vale, ese sería al arranque, voy a cerrar mi camarita, pero ¿qué más se puede contestar? Vale. Y aquí lo que les había mencionado, el agonista inverso.
Hagan de cuenta que sin ligando, acuérdense, sin ligando está así. La conformación activa de los receptores acoplados a proteínas G. De hecho, en eso se basa y es una curiosidad farmacológica. Bueno, pues está así sin ligando, imagínense, sin ligando, está así sin ligando. Bueno, pues ya les iba a decir, le aventamos. le incluimos el agonista inverso y este trazo, ¡poing!, cambia esto. Dices, caray, ¿cómo puede ser? Pues sí, se explica por los receptores acoplados a proteínas G espontáneamente activos. ¿Y este sería un agonista inverso? Sí, porque sí hizo algo, invirtió la respuesta. Y que miren qué está haciendo de miren a cómo cambió, pero completamente de la conformación activa del receptor, la cambia a la conformación inactiva del receptor. ¿Sale? Acuérdense, de va a haber ahí una pequeña actividad que menciona tal cual la definición, además de lo que hemos estado mencionando, a manera de complemento. ¿Sale? Ok, entonces esto marca el cierre de esta temática, receptores y mecanismos de acción. ¿Sale? Se puede estudiar de distintas vertientes, de distintos ángulos, depende de lo que quieran ustedes ver, depende de lo que querramos hacer, depende de las respuestas que querramos encontrar en base a esas preguntas que planteemos alrededor, por ejemplo, del músculo, pues ahora en ese caso, del músculo liso, ¿qué tanto podemos hacerle? ¿Qué agonista o qué antagonista, ¿no?, compita con el agonista? Y se van planteando las preguntas de investigación. ¿Sale? Entonces, en breve me daré la tarea de subir esta presentación, miren, se las presento aquí todo completo, a partir de, ¿quién? De biofarmacia. ¿Sale? Y yendo hasta esta regulación de la actividad del receptor con fármacos con selectividad configurativa. Agonista completo, agonista parcial, compuesto activo, inactivo y agonista inverso. ¿Sale? ¿Y ahora qué creen? Caray, ya no sé si le hice algún cambio. Como no, sí, le incrementé la nitidez ahí en una gráfica. Según yo, ¿verdad? Según yo. Luego yo veo de una forma y resulta que ustedes lo ven de otra forma. Ok, tema nuevo, pero antes de entrar a esta temática, que este es tipo de receptores, hacerles un comentario. No sé si ya se pusieron de acuerdo para nuestro segundo ejercicio parcial. ¿Por qué? Porque esta presentación que acabo de cerrar marcaba el cierre de la temática para hacer el segundo ejercicio parcial. Si no lo han hecho, el ponerse de acuerdo para la fecha, porque ya, bueno, y me dicen si va a ser en el mismo horario que se hizo el primero, para que ya quedemos de acuerdo, ¿sale? No tiene que ser en este fin de semana, o sea, tenemos un poquito todavía de tiempo ahí de maniobra mientras yo sigo avanzando. Claro que sí, su compañera Jimena, adelante. Cierro mi micro, la escuchamos. Sí, pues ayer estaba comentando con mis compañeros y pues bueno, según el calendario de clases, pues las clases terminan el viernes de la semana que viene, pero quería ver la posibilidad de que pudiéramos hacer el examen el siguiente lunes, que vendría siendo el lunes 6. No sé si usted pueda, creo que ya es semana de ordinarios, pero que pudiéramos hacer en esa fecha el examen, el segundo parcial. Claro que sí, sin problema. Ven que yo les había comentado que incluso si el ordinario está marcado en la primera semana, yo lo muevo a la segunda. Sale, sin problema. La idea es que nos acomodemos todos, sobre todo ustedes también, en horario y fecha, para que puedan tener acceso sin apresuramientos, o sea, sin premura de tiempo. No hay ningún problema, nos vamos acomodando. Sale. Igual les pido otra vez, ¿no? De verdad, espero que sea posible y puedan ustedes, de ser necesario, tener clases la primera semana. Yo espero que con la primera semana de ordinarios de clases sea suficiente, o incluso la segunda, para poder cerrar bien nuestra temática. Ya solo falta tipo de receptores y ya de ahí vienen reacciones adversas, pero
¿Qué pasa? Que reacciones adversas se prestan mucho en comentarios. Está muy interesante, pero se prestan muchos comentarios porque tiene muchas posibilidades. Entonces, hacerles nuevamente la mención, ¿no? Ahí sí, platíquenlo entre ustedes, si es posible, estaría genial para poder cerrar bien nuestro programa nuestro programa de la experiencia educativa, ¿no? Pues ya lo vieron ustedes, ¿no? Hay muchas interrupciones, pues así está el calendario, ¿no? Y luego también se encima con algunas actividades académicas, por ejemplo, conferencias o algunos congresos, pero también son muy interesantes, entonces, pues no los deja uno pasar, ¿no? Entonces, nada más les pido eso, por favor, ahí si lo pueden platicar entre ustedes y si fuera posible, me lo hagan saber. Yo espero concluir en esta semana que viene, pero si no, ahí les pediría unas pocas horas dentro de la semana de ordinario, pudiendo ser incluso la segunda, ¿no? Y de los exámenes no hay problema, nos acomodamos. Incluso si a la mera hora no pudieran el lunes 6 que me decían ahorita, a ver, déjenme abrir el calendario aquí. Aunque si no pudiera el lunes 6, me avisan, no importa, lo recorremos, pero el que ya quedemos en común acuerdo y yo lo pongo, incluso para el tercer parcial, pudiera ser que lo hagamos el último día de ordinarios o ya fuera de, ¿no? Fuera de, pero no importa, yo me acomodo y ahí yo veo cómo le hago con el calendario. La idea es que tengan acceso sin problema ustedes a su examen y en un horario que le acomode a todos. ¿Sale? Para que lo hagan bien y que se cumpla, ¿no? El objetivo de esta evaluación. ¿Sale? ¿Tienen todo el material? Sí, pero no es lo mismo. O sea, si tienen acceso al material con tiempo, sin apresuramientos, pueden retomarlo con más calma y yo creo que es valioso. ¿Por qué? Porque pueden leerlo despacio, buscando las respuestas a las preguntas que les hago y puedan desarrollarlo. Incluso ese transcribir la respuesta es una manera de repaso también. Es otra forma de evaluar, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo vuelven a leer, lo vuelven a pensar, lo vuelven a razonar, ¿sale? Entonces ahí les pido eso, ¿no? Esa sería la lata, pues, no esa sería la molestia que les daría yo. ¿Sale? Todavía falta una semana, ¿sale? Ok, sin problema, Jimena y todo el grupo, yo me quedo ya de conocimiento que sería el lunes 6, entiendo que en el mismo horario que hicimos el primer ejercicio parcial. No, el horario se lo confirmo porque todavía no lo hemos confirmado nosotros. Como si ya tenemos... ¿Perdón? Sin problema, sí. Ok. Sí, ustedes me dicen y ya lo programamos día y hora. Sale, la hora que sea mejor para todos, igual el día. Perfecto. Sale y vale, gracias. Seguimos. Ok, tema nuevo. A ver, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, a ver, con los tipos de receptores? A ver. Ok, voy a entrar diciéndoles lo que ya les he mencionado en varios momentos. La definición de receptores. Estas son macromoléculas, son proteínas que se unen a sustancias mediadoras y traducen esta unión en un efecto. Ojo, el receptor, se está viendo, aquí esta definición es el puro receptor. Las sustancias mediadoras son las que se encuentran adelante de él. O si lo quieren ver así, por debajo de él, dentro de la célula. Sale, después de la membrana celular. Sale, porque él está incluido dentro de la membrana celular. Hay más tipos de receptores, como vamos a ver. Hay receptores citoplasmáticos y receptores nucleares incluso. ¿Ok? Pero ese es otro ejemplo. Esos son otros receptores dentro de la gran clasificación de receptores que existen. Los receptores difieren en términos de ¿qué? De su estructura. Es lógico pensarlo así, ¿no? Y en la manera en cómo traducen la ocupación por un ligando en una respuesta celular. Esa manera en que traducen su ocupación por un ligando o por un fármaco, si quieren poner aquí, en una respuesta celular, es lo que se conoce como transducción de señales. Perpetuar la señal de esa formación, de ese complejo fármaco-receptor hacia adelante o corriente abajo. Esa es la transducción. ¿Sale? Y acuérdense, difiere esa transducción desde la estructura y la manera en cómo envían la respuesta, cómo traducen la ocupación hasta llegar a una respuesta celular.
Entonces, hay muchísimas posibilidades, hay muchísimos tipos de receptores. Dale. Esta cosa ya no hace caso. Ok. Que puede dar muchísimas posibilidades. Pero en sí, ¿cómo deberíamos entender transducción de señales? ¿Sale? Este no es otra cosa que el proceso por el cual una señal se convierte en respuesta celular. Todo el camino que recorre a partir de que se forma el complejo fármaco-receptor hasta llegar a una respuesta medible. ¿Sale? ¿Qué ocurre? La célula convierte un tipo de señal que le llega del exterior en otro que transmite al espacio intracelular. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace? Lo amplifica, es decir, amplificándose el número de moléculas involucradas. ¿Cómo es que lo amplifica? Ah, porque involucra más moléculas, más proteínas por debajo o hacia adelante del complejo fármaco-receptor. ¿Sale? De hecho, eso se le llama transducción de la señal también, se le puede llamar amplificación de la señal, esa transducción de la señal. ¿Sale? Ok, pero ¿cómo deberíamos imaginárnoslo? Cuando yo les dije aquí sustancias mediadoras, están involucrados también algo que se conoce como segundos mensajeros. ¿Por qué? Porque podríamos pensarlo así. El receptor es el inicial o es el primer mensajero. ¿Por qué? Porque es el que inicia todo. Y el segundo mensajero es el que se encuentra por delante de él. ¿Sale? En bioquímica y biología molecular se denominan segundos mensajeros a toda molécula que transduce señales extracelulares corriente abajo en la célula hasta inducir un cambio fisiológico en un efector, como por ejemplo una sinasa. Acuérdense, una sinasa es una proteína que induce la fosforilación de una cadena de aminoácidos y de esa manera provoca un cambio. ¿Sale? Otra puede ser un factor de transcripción como lo son las hormonas, por ejemplo el 17-beta-estradiol. Y de hecho el último tipo de receptor que revisamos es precisamente receptores que se acoplan a hormonas, por ejemplo testosterona o 17-beta-estradiol. Estradiol, ¿ok? Pero ¿cuáles pueden ser los segundos mensajeros más usuales? Aquí les pongo el nombre completo. 3', 5' AMP cíclico, conocido comúnmente como AMP cíclico. El segundo es 3', 5' GMP cíclico. El tercero es el diacilglicerol tal cual, pero su nombre completo es 1,2-diacilglicerol. Y el otro es IP3 o inositol trifosfato, que su nombre completo es inositol 1,4,5-trifosfato. Otro segundo mensajero, aunque puede uno pensar, ay, pues eso es un elemento, sí, pero es un segundo mensajero. ¿Por qué? Porque él continúa la señal que le manda, que inicia con la formación del complejo fármaco-receptor. Y él es capaz de provocar un cambio intracelular. Otro segundo mensajero es el óxido nítrico. Ese gas que se mueve después de producirse en el endotelio hacia el músculo liso. Entonces yo creo que ya se imaginaron, este óxido nítrico induce una señal de vasorelajación en el músculo liso, en los vasos sanguíneos. ¿Pero de dónde empieza? Desde el endotelio. Acuérdense, la capa más interna de los vasos sanguíneos. Entonces, pues ya adquiere otra dimensión. Ahora que lo mencionamos así, ¿no? Cuando lo decimos así, ah, caray, el calcio es capaz de esto, el óxido nítrico es capaz de esto. Ah, ok, no es una cosa aislada, por allá el AMP cíclico, por allá el diacilglicerol, o el IP3, o incluso el mismo calcio. ¿Sale? De eso se trata, de hecho, la transducción de la señal a partir de un fármaco-receptor. Y además, diversos fosfolípidos denominados fosfoinosípidos, y ahorita los veremos a manera de ejemplo, presentes en las membranas celulares. En esta transducción de la señal se activan proteínas, enzimas que desdoblan fosfoinosípidos de la bicapa de fosfolípidos
y que producen segundos mensajeros, tales como el diacilglicerol y el inositol trifosfato. Nada más imagínense lo fino del funcionamiento en la transducción de la señal. Es muy interesante. Y nada más imaginemos que en la perpetuación de la señal, después de formarse el complejo fármaco-receptor, pueda desdoblar componentes de la bicapa de fosfolípidos denominados fosfoinosítidos. ¿Para qué? Para que la señal pueda seguir y tengamos una respuesta. ¿Sale? Hay muchos participantes, cada uno importante. ¿Ok? Pero ¿qué más? ¿Cuáles son los grandes 4 grupos de tipo de receptores? Uno de los más grandes es el receptor acoplado, son los receptores acoplados a proteínas G. Ojo, ojo aquí, ojo, ojo. El receptor es el que está acoplado a la proteína G, no el receptor es la proteína G. Ojo con eso, por favor, porque luego ahí hay un poco de confusión. ¿Sale? El receptor está acoplado a la proteína G. Y los detalles que les voy a dar en un momento más de los transpersonales son del receptor. Ojo, son del receptor, no de la proteína. Esa es la que continúa después cuando analicemos en este inicio los receptores acoplados a proteínas G. ¿Sale? El segundo, en el inciso B, son canales iónicos operados por ligando. Es decir, el canal iónico tiene expuesto al ligando de clase el canal iónico y cambia su conformación, flujo de ciertos iones. ¿Sale? En el tercero es enzima operada por ligando. La enzima es el receptor, él tiene el sitio de unión, pero cuando llega el ligando y se une a él, lo activa. Ese es un tercer grupo de receptores que son enzimas operadas por ligando. Y finalmente el que les decía, el de la que se interacciona con hormonas, son los receptores que regulan la síntesis de proteínas. Entiéndase, receptores para hormonas. Dan origen a nuevas proteínas, imagínense eso nada más. Puede ser la testosterona o el 17-beta-estradiol. ¿Ok? Pero, como todo tiene un inicio, vamos a hablar primero de los receptores, los receptores acoplados a proteínas G. Receptores acoplados a proteínas G. ¿En qué consiste este receptor? Ojo, ojo, aquí son características, detalles del receptor. ¿Sale? Consisten en una cadena de aminoácidos, pues es evidente, pues obvio. ¿Por qué? Porque es una proteína, entonces está compuesto de cadena de aminoácidos que se localizan fuera y dentro de la membrana en forma de serpentina. Es decir, está entrando y saliendo de la membrana, es decir, de la bicapa de fosfolípidos en forma de serpentina. Ahorita veremos unas imágenes. Ahora bien, perdón, la región del lazo extramembranal, es decir, la porción de este receptor que se encuentra fuera de la membrana, puede poseer residuos de azúcares en diferentes puntos, es decir, donde encuentre grupos aminos. Ya se me está yendo la voz, perdón. Donde encuentre grupos aminos. ¿Qué hace? Donde encuentre grupos expuestos amino en toda esa cadena de aminoácidos, ¿qué hace? Mete glicosila, mete azúcares. Dale, ahorita les hago un comentario en ese mismo sentido. Y los 7 dominios, porque esta es una proteína que tiene 7 dominios transmembranales, es decir, entra y sale de la célula, de la membrana celular 7 veces, por eso es que se llama así. Estos 7 dominios transmembranales probablemente forman un círculo alrededor de lo que sería una especie de bolsillo. De hecho, en inglés lo traduce como pocket central, que contiene los sitios de unión para las sustancias mediadoras. Ahorita veremos cómo podría ser eso. De hecho, con estudios de imagenología, de resonancia, han podido ver que parece que sí está ciclado, formando ese tipo de círculo alrededor de un bolsillo, en el cual estarían interaccionando las moléculas en su interior, o estarían expuestos los sitios de unión para poder transducir la señal. ¿Sale? La unión de la sustancia mediadora o de un agonista estructuralmente relacionado inducen un cambio conformacional del receptor, lo cual le permite interaccionar, ahora sí, con la proteína G. Todos estos fueron detalles del receptor
Y aquí ya se mencionó la proteína G, que también tiene sus detalles y sus particularidades. ¿Vale? Ahora bien, ahora sí, este es de la proteína G, esta partecita. La proteína G se encuentra adherida por la parte interna del plasmalema, o sea, de la membrana celular por dentro. En la cara eh, interna de la membrana celular, ahí se encuentra la proteína G. ¿Y esta cómo está compuesta? Consiste de 3 subunidades, alfa, beta y gamma. ¿Y existen varios tipos de proteínas G? Sí, las cuales difieren con respecto a su subunidad alfa. ¿Sale? Entonces hay una variedad, hay una superfamilia ahí de proteínas G que difieren entre una y otra por la proteína G, por el tipo de proteína, de subunidad alfa que tiene. ¿Sale? Entonces hacen diversas cosas dependiendo de la célula en la que se encuentren, uniéndose a tal o cual receptor. Puede ser alfa 1, puede ser beta, puede ser receptores acoplados a, receptores para serotonina. Entonces hay una grandísima variedad, ¿sale? Entonces, esta proteína G asociada con los receptores activados, esta proteína G guía a la activación de más proteínas, que son las proteínas, ¿cómo les había dicho? Disculpen. Estas sustancias mediadoras son ellos. Dale, miren. Pueden ser, esa sustancia, esa proteína mediadora puede ser una enzima, puede ser un canal iónico, o pueden ser reservorios iónicos, como los retículos sarcoplásmicos en el músculo liso, que son almacenes de calcio, y estos retículos sarcoplásmicos se encuentran en el citoplasma. Y son, hagan de cuenta, una caja que almacena iones de calcio. ¿Sale? Miren, si ustedes recuerdan, déjenme ver si lo puedo llamar rápido aquí para que lo veamos rápido y veamos, para ubicarnos, para ubicarnos. A ver si está aquí. Yo me acuerdo que había otra. Ah, caray, ¿qué hice? Ah, ok. ¿Se acuerdan que la proteína mediadora es esta? Miren, nada más que aquí le llaman proteína efectora. Dale, de hecho vamos hacia allá. De hecho vamos hacia allá, me estaba adelantando mucho. Ok, pero ¿cómo deberíamos imaginar? Me regreso al receptor. Este es el receptor. Él es el receptor acoplado a proteína G. El receptor acoplado a proteína G. Acuérdense, la porción extracelular, que es una cadena, todo es una cadena de aminoácidos, todo el receptor, tiene ¿cómo se llama? Una porción aminoterminal. Aminoterminal. Los sitios de glicosilación pueden ser en estos sitios, donde encuentre grupos amino, donde encuentre nitrógeno expuesto. Ahí puede glicosilar. ¿Y qué hace esa glicosilación? No, lo que hace es aumentar el grado de afinidad del receptor por sus ligandos. Esa es la función de la N-glicosilación que veíamos hace un momento. Bueno, acuérdense, la porción externa tiene una porción aminoterminal y la porción interna del receptor que marca el final de este tiene una porción carboxiloterminal. ¿Sale? Y aquí lo que les decía son cadenas de aminoácidos en forma de serpentina que marca como alfa hélice de los dominios transmembrana. ¿Y qué es lo que hace? Entra, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Tiene 7 dominios que transmembranales. ¿Por qué? Porque atraviesa la membrana 7 veces. Aquí lo que les mencionaba, parece ser que hay una forma como de bolsillo en el cual estos 7 dominios se ciclan sobre sí. ¿Para qué? Para obtener sus sitios de unión en medio, ven que lo mencionaba hace ratito,
¿Para qué? Para el agonista, para que el ligando llegue ahí y se una y haya un cambio conformacional, porque obviamente lo que se encuentra aquí expuesto se corresponde por el agonista y hay un cambio conformacional en el receptor. Voy a abrir mi camarita. Aunque suene así como de, ¿cómo decirles? Como de que, ay, ¿cómo va a ser? Así lo marcan los libros de textos, incluso los más actuales. Es un cambio conformacional. Hagan de cuenta que está el receptor y llega el ligando fármaco, ¡pum!, y se une. Y hagan de cuenta, tiene en su parte interna, esta es la porción carboxilo terminal, ¡ja! Este es el carboxilo terminal. Hagan de cuenta, cuando se forma ese complejo fármaco-receptor, obviamente voy a subir mis brazos, ¿verdad? Este carboxilo terminal, ¡pum!, cambia de conformación. Así, aunque suene así como que, así como de caricatura, cambia de conformación, ¡pum!, y en ese cambio de conformación se exponen ciertos grupos funcionales. En esa porción, déjenme cerrar mi camarita, en esta porción carboxilo terminal. Y en ese cambio de conformación y se exponen ciertos grupos funcionales, es lo que activa la proteína G. ¿Sale? Y les mencionaba, y como les mencionaba, incluso los libros actuales de farmacología, las ediciones más actuales, lo siguen mencionando así, un cambio conformacional. ¿Sale? ¿Y qué hace ese cambio conformacional al exponer esos grupos funcionales? ¡Poing! Activa la proteína G. Una vez activa la proteína G, esta es ahora sí la que perpetúa la señal, la que continúa la señal después del complejo fármaco-receptor, y la proteína G, ¿qué hace? Activa a proteínas efectoras, que pueden ser enzimas, canales iónicos, para guiar ¿quién? ¿Para guiar a qué? A llegar a un efecto. ¿Sale? Pero esa es parte de la historia. Déjenme ver si me da tiempo, de una vez avanzo. Esa es parte de la historia. Obviamente hay una dinámica en esta interacción que yo les menciono. Solamente aquí, de ellos. Si no lo logro, de aquí retomo para la siguiente clase, ¿sale? No, ya faltando un minuto. Voy a hacer algo, mejor aquí me voy a detener. Acuérdense, no dejen de atender las actividades que están ahí en nuestro E-4 de farmacología, para farmacología. Cuando se cierre la actividad que está abierta, voy a abrir la que continúa, que si no mal recuerdo es la de agonista inverso, pero yo les aviso por medio de su compañera Jimena. Sale, nada más, ojo, no dejen pasar, por favor, de verdad, no dejen pasar las actividades. Sale, entonces aquí me detengo. Aquí en esta imagen de efecto de un agonista mediado por proteína G, retomo la siguiente clase. Nos veremos el lunes y como hemos hecho ya una costumbre, me espero a que se retire el último de ustedes y el último que se retira soy yo. Cualquier duda ya saben que me pueden contactar por las vías ya mencionadas. Que estén ustedes bien. Cuídense, nos veremos el lunes. Saludos a todos. Bye bye.